Damos la bienvenida a la licenciada Caroline Ávila. Ella es periodista experta en comunicación política. Se va cumpliendo ya un año del segundo periodo en realidad, democrático de Daniel Noboa, este 24 de mayo, y comienzan a darse evaluaciones de todo tipo y desde distintos ángulos sobre cómo está este gobierno, cómo ha avanzado, sus debilidades, también sus aciertos. Y muy importante conversar con usted, Carolina, sobre estos temas cuando uno de los portales muy conocido por usted, Lupa Media, revela que un 55% de las expresiones públicas del presidente Daniel Noboa en este periodo van quedando como imprecisas o falsas. Iniciaríamos con esta pregunta: ¿cómo logra un gobierno sostener niveles de aprobación o legitimidad que no son malos cuando más de la mitad de su discurso oficial no se sostienen datos reales? Claro, muchísimas gracias en primer lugar, querido Gustavo, por la invitación. Por supuesto, es un tema que compete en estos días con mayor profundidad del análisis y hay algunas herramientas que nos ayudan a entenderlo muy bien, ¿no es cierto? En primer lugar, participar de qué es verdad o qué es mentira, de qué se confirma y qué no se confirma, es un tema sin lugar a dudas importante que ante todo ha lastimado la confianza, que está siempre vinculada con la aprobación, sin duda. Pero la confianza es una evaluación más personal. Y aquellas encuestas que valoran y que hacen justamente esta pregunta y esta validación, están poniendo por alrededor del 27%. Justo estaba buscando si es que había un dato más actualizado. Habrá que ver que saca, por ejemplo, CIES, que hace justamente esta pregunta y la mide. En los próximos días seguro lo hará y es porque es un rubro que está permanentemente en descenso. Otro de los que, como está vinculado, directamente relacionado, es el de la aprobación, también está causando estragos. Si bien es cierto, uno pensara que al entender que el presidente le miente al país en 6 de cada 10 afirmaciones o algo parecido, debería el país reaccionar quizás con mayor contundencia en el caso del rechazo. Es verdad que también 6 de cada 10 habitantes del Ecuador le dijeron no, en promedio, ¿no es cierto?, en la última consulta popular. Entonces, ahora, básicamente uno se dijera, ¿y por qué todavía sigue teniendo unos 4 personas de cada 10, ¿no es cierto? ¿Qué será? ¿Que todavía le creen, que todavía le apuestan, que todavía confían? Bueno, Tatiana Larrea sabía decir en una forma de explicar el voto que recibe, entre otros, ¿no? Daniel Noboa, es que es un voto que no le gusta la inestabilidad. Y el rechazo entero, diremos así, incluso la provocación de una revocatoria o alguna otra de estas líneas fuertes, logra tener acogida, pero no toda la que quizás un analista podría pensar. Y es porque también al ecuatoriano, habiendo vivido lo que ha vivido en los años, a inicios de los años 2000, el hecho de simplemente andar cambiando cada 2 años no es de nuestras historias favoritas. Y ese contexto de inestabilidad sí le preocupa también a la población. En otras palabras, querido Gustavo, si el ecuatoriano pudiera ver una alternativa que le dé tranquilidad, que le diga esta es la salida o este es el camino más adecuado, créase que no se quedan con Daniel Noboa. Lo que pasa es que hace falta poder visualizar ese proyecto de país que no logra contarse adecuadamente. Por diversas razones, en entrevistas con este medio de comunicación ha salido a la luz, se han hecho alusiones, más bien diríamos, a ese famoso libro 1984 de George Orwell, que es uno de los primeros y más conocidos de la literatura que aborda el tema de la posverdad, tema que Ujú. se ha convertido en un axioma periodístico totalmente contemporáneo. Valdría la pena una brevísima explicación suya sobre qué es esto de la posverdad y una relación a lo que estamos viviendo. Además, muy de la mano la idea de la posverdad en función de lo que vivimos en esta propuesta de ciudadanos en red, absolutamente vinculados con la conversación publicada, ¿no? Antes las conversaciones eran más de casa, más de sobremesa. Hoy todos estamos expuestos de alguna manera, ¿no es cierto?
En el fenómeno en particular, cuando hablamos, ¿no es cierto? Son argumentos que apelan sobre todo a emociones, que apelan a creencias personales, y en esta época de la posverdad de la que tanto se habla, la realidad objetiva pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces, la verdad, y por eso el prefijo de post, la verdad no tiene tanto que ver con los datos, con los hechos fácticos, cuanto con la capacidad de ser creíble, ¿no? Y esto no es nuevo en términos de concepto de si es que le puedo creer o no. La idea de la verosimilitud aristotélica viene desde esa época. El tema es que hoy por hoy, contaminados como estamos en este contexto de lo digital, se han exasperado las emociones, se han exasperado las divisiones de las ideas, estas polarizaciones y sobre todo unas polarizaciones afectivas. Es decir, no solamente es que no estoy de acuerdo contigo, sino que te odio por pensar diferente a mí. Y este tipo de contexto hace que sea una suerte de caldo de cultivo para dejar de creer aquello que se debería creer solamente por su contenido, por su objetividad, por su contrastación, sino simplemente dejo de creer porque no me parece que tiene sentido para mí, porque choca con mis propias creencias, mis propias emociones. Entonces la verdad deja de ser verdad en tanto y cuanto un concepto típico y tradicional periodístico, es decir, está relacionado con los hechos, hechos debidamente contrastados, ¿no es cierto? No, la verdad es verdad en tanto y cuanto combina con lo que estoy pensando, en tanto y cuanto se muestra bajo aquello que yo le estoy dando el valor de verdad. Por ejemplo, me salió, está por todo lado, es tendencia, o me lo pasaron mis amigos, cosas como esas terminan dándole la categoría de verdad a lo que en años o en décadas anteriores nunca hubiese pasado ese filtro, ¿no? Y ese es básicamente, lamentablemente, el contexto en el que este momento vivimos y que las instituciones tampoco ayudan mucho a contrarrestarlo, hay que decirlo también, más bien al contrario. Juegan con las dinámicas de la posverdad para poder ingresar en la conversación de la ciudadanía, de los electores, porque creen que de otro modo no es posible, ¿no? Ahora podemos entender la aplicación de, o el intento de aplicar políticas públicas de la posverdad en declaraciones como las que hace el ministro Reinberg, que es un portavoz cotidiano del gobierno, quien no suele utilizar muchos índices, muchos indicadores, sí muchos adjetivos para describir su labor. Pero ¿cómo sostener esto en áreas tan críticas en Ecuador como la salud, la seguridad social, en donde sí se contrasta lo dicho por el presidente en su calidad ya de finalista en los debates presidenciales, no tienen en dónde sostenerse? Estamos cayendo quizá en una distracción narrativa que puede luego traerle vuelto al gobierno. Por supuesto, y de hecho yo insisto, ya le está generando complicaciones y pasando factura. La evidencia nuevamente el 16 de noviembre. Y pongo un ejemplo, ¿no? En marzo, ¿qué es lo que sucedió en el mes de marzo? Volviendo a leer los datos de la encuestadora del CIES, ¿no? De Coronel y de Tatiana Larrea. El mes de marzo no fue el gobierno, fue la embajada estadounidense y fue el secretario de Defensa estadounidense que anunciaron actividades conjuntas sobre seguridad. A propósito de la posverdad, lo único que se mostró fue un helicóptero elevándose, las tomas de ese helicóptero y en la declaración en un tweet, porque ni siquiera es que fue una carta o un documento formal. Y esa declaración corrió por medios internacionales y medios nacionales. No la dijo el presidente Noboa, no la dijo su Ministerio de Defensa, la dijo Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pruebas hubo de eso? Ninguna más allá que esas tomas de un helicóptero de la FAA elevándose. Era suficiente para que la población pueda, en su desesperación por encontrar rezagos de trabajo en materia de seguridad, algo que dé cuenta del el esfuerzo económico que los ecuatorianos y ecuatorianos estamos haciendo, o que dé cuenta de resultados concretos frente al índice de homicidios, ¿no es cierto?, o de muertes violentas. Y durante el mes de marzo, el presidente logra recuperar hasta más allá de 5 puntos de aprobación, solo con ese anuncio.
Pero ¿qué pasa en el mes de abril? Comienzan a venir noticias, por ejemplo, como la del New York Times, que decía que el misilazo ese que le dieron a la granja de Sucumbíos había sido un error, básicamente, ¿no es cierto?, un abuso de poder. Y ahora ya tenemos a las familias en Manabí, en Manta en particular, si no me equivoco, preocupadas por las lanchas pesqueras que fueron anunciadas por el mismo Donald Trump como parte de la estrategia antidrogas y que resulta que al parecer sí habían sido de simples pesqueros, de pescadores, perdón, de la población y que sus familias estaban desesperadamente buscándolos. A todo esto viene un dato más, y estos son datos, no son solamente expresiones románticas, en las que se presenta ya el informe antidrogas de Estados Unidos, un informe en el que el nombre Ecuador ni siquiera ingresa, ¿no es cierto? Nos dejan a un lado como país involucrado en la estrategia antidrogas estadounidense. Entonces, ya con datos concretos, ¿qué es lo que sucede nuevamente con la aprobación presidencial? Pierde no solo los 5 puntos. Entre marzo y abril, según el CIES, el presidente pierde hasta 11 puntos en esta ida y venida de su aprobación. Ese es un efecto directo de cómo se manejan los pseudo eventos, los pseudo anuncios, las paracrisis, simplemente para desplazar temas que podrían generar como distractores, por ejemplo, a propósito de la crisis de salud, del problema de los combustibles. Estamos hablando del título mal ganado de Lavinia Balbonesi en lugar de ver el incremento en combustibles, la escasez de combustibles. Son formas de desplazar los temas para que de alguna manera se siga protegiendo en el entendimiento del gobierno, obviamente protegiendo el daño a la credibilidad de imagen presidencial, sabiendo por supuesto que no existe, al menos por el momento, hechos concretos que puedan contrarrestar toda esta otra conversación, datos específicos, duros, que puedan acompañar a un proyecto de país, que puedan interpretar mejor qué es esta idea del nuevo Ecuador y que la ciudadanía pueda entender hacia dónde va el país. Esa información no la entrega la Secretaría de Comunicación, pero sí son muy hábiles en desplazar los temas y en jugarse con estos picos y valles con la aprobación presidencial al punto que le permiten seguirse sosteniendo por encima del 30% a pesar de las circunstancias que vive el país. Ahora, con datos o sin ellos, sea con índices, con indicadores o con la ausencia de esta información básica, no hay duda que el eje de seguridad y gobernanza que registra el país demuestra que este ha sido uno de los periodos más violentos para el Ecuador. El tema es Claro. hasta qué punto seguirá funcionando ese relato del enemigo interno de la búsqueda de control. Ujú. Superados únicamente por Haití. Y el hecho de que ahora, por ejemplo, en Guayaquil, a partir de que sin Aquiles Álvarez en la alcaldía, ¿no es cierto? La conversación de alguna manera deja de ser crítica al gobierno desde las autoridades guayaquileñas y comienzan más bien el gobierno a insertar política pública, conversación alrededor de estos temas que le den resultados más favorecedores. Guayaquil ha tenido un cambio hasta cierto punto en sus opiniones respecto del gobierno, ¿no es cierto? Y diremos, asociando esto con lo que usted acaba de manifestar, de alguna forma lo que está haciendo el presidente es tratar de, al menos en ese plan piloto, diremos así, que es Guayaquil, probar lo que podría funcionarle a nivel de país, pero es mucho más complejo. Primero, el país en sí mismo es complejo. La guerra en Quito está perdida, dijeran, a propósito de estos conflictos políticos, y no se diga lo que sucede en Cuenca, y concentrados este rato en un proceso electoral que ya llega para noviembre. Las acciones de Daniel Noboa y de su gobierno están más en la línea electoral que en la línea de política en términos gubernamentales amplios, ¿no? En la intención de expresar un proyecto de país que se vea en la gestión del día a día. Y eso no quiere decir que no existan cosas buenas. Por ejemplo, hay líneas interesantes de gestión gubernamental asociadas con la vivienda, ¿no?
con el crédito de vivienda. Por supuesto que también hay los preocupados y también están sus detractores, pero ahí, por ejemplo, podría haber un esfuerzo interesante en el ámbito de la comunicación para tratar de mostrar qué son las cosas que sí está haciendo el gobierno. Luego, siguen, por ejemplo, bajando el riesgo país, quiera que no en materia amplia, ¿no es cierto?, financiera, macroeconómica, le favorece al presidente estos indicadores. El problema es la ambigüedad, en cambio, con la microeconomía, ¿no? Con las dificultades que tienen las familias de salir el día a día. Pero podría el presidente tratar una línea comunicacional respecto de estos temas, o al menos, por ejemplo, por el otro lado, tratar de dejar de estar buscando enemigos por todos los lados, concretar. Eso sí, porque el gobierno requiere tener un antagonista, concretar un concepto más amplio sobre contra qué está combatiendo para que la gente pueda interpretar mejor esta lucha entre el bien y el mal que por lo general utilizamos como atajo mental para entender de qué va este relato, ¿no? Pero no es así, o sea, se pelea con Petro, se pelea con la RC5, se pelea con la derecha también ahora a propósito de lo que vive, construye Guillermo Lazo y Creo, etcétera. Entonces, ese tipo de levantamientos por todos los lados confunde también al electorado, ¿no? Una cosa era lo que hace 3 años atrás la POP decía que ante mucha corrupción, el gobierno, de parte del sector político, el ciudadano podría de alguna manera favorecer un gobierno militar o una propuesta gubernamental fuera de los límites de la democracia. Pero esto es hace 3 años, esto es un país que ha cambiado un montón, este es un país que además sufre mucho en el ámbito de la seguridad, de la salud. Ya no alcanza solamente con que quiero un presidente que tenga más testosterona. Yo creo que, de nuevo, lo que la población le ha demostrado al gobierno el 16 de noviembre, en lugar de servirle al presidente para poder hacer correcciones, ha sido más bien un espacio para poder ratificar las razones por las cuales el gobierno lamentablemente no ha Ujú. logrado reenrumbar, diremos así, cierto, corregir el rumbo de sus acciones. Hablando de los riesgos de esa comunicación minimalista, si podemos llamarlo así, cómo se distancian esas percepciones de empatía, de frescura, que Al pueden inicio. darse relacionados con la indolencia o la falta de liderazgo formal cuando en momentos claves hay silencios, crisis profundas que no se tocan, como la energética, los casos de corrupción del gobierno o aquellos de la seguridad. Por el momento solo se pueden interpretar porque no existe en la oposición voces y articuladas, además, ¿no es cierto? Porque no lo están, que puedan contrarrestar esta escasez en la comunicación y en la gestión gubernamental, ¿no? Si es que del otro lado, como por ejemplo sucedió, digamos que en junio y julio del año pasado, ¿no? Si es que del otro lado hubiese habido mayor articulación respecto de una agenda, aunque sea con un tema nada más. ¿Qué ocurrió el junio y julio del año pasado? La asamblea, especialmente los asambleístas del lado de la oposición, decidieron trabajar articuladamente para exponer a partir de medios de comunicación o esfuerzos personales en redes sociales lo que estaba pasando en los hospitales. Ese tipo de exposición articulada una y otra vez, ¿no es cierto?, contrarrestó por completo los esfuerzos gubernamentales por atacar a la Corte Constitucional. Pierde puntos el presidente en su aprobación, entre otras cosas, porque hablar de la salud, hablar de las condiciones en las que los hospitales están trabajando era algo que importa y mucho a la población y va con su preocupación del día a día. A propósito de tener un gobierno que no logró entender esa temática, esa preocupación y decidió pelearse con la Corte Constitucional. Entonces, si ese fenómeno se diera permanentemente en términos de que hoy fue la salud, mañana puede ser otro de los temas que la oposición decide hacerse cargo, créase que fuera distinto el escenario hoy en día. Pero con qué bondad también cuenta el gobierno, porque también tiene su habilidad, mantenerle distraído a la oposición a punta de impactos mediáticos y políticos fuertes. No es fácil salirse cuando ya tienes al partido prácticamente anulado, ¿no es cierto? Hablando, por ejemplo, de Construye, es difícil para la Revolución Ciudadana con el partido intervenido, porque les toca dejar de mirar
cuál es la estrategia de la oposición, sino comenzar a preocuparse cuál es la estrategia propia en términos de cómo se presente electoralmente para el próximo mes de noviembre. Entonces, mantener ocupada esas voces que podrían organizarse y articularse de manera crítica también es parte de la estrategia gubernamental que le ha estado dando resultado y que explica muy bien por qué, a pesar de la falta de empatía, a pesar del acartonamiento de sus productos comunicacionales, sigue manteniendo un poco más del 30% de aprobación. ¿Y en qué medida se ha iniciado ya la campaña electoral para noviembre y qué atributos tiene esta? Bueno, es una campaña que está todavía en stand-by en el sentido de que los partidos y movimientos políticos les ha tocado, como decía, ¿no es cierto?, poner en pausa toda la plataforma y concentrarse en la parte operativa, conseguir miles de candidatos, tratar de que estos se desafilen de un lado, vayan al otro, pensando en el escenario de la Revolución Ciudadana, pensando en Unidad Popular, por ejemplo, que era un partido que ya estaba bastante organizado y que le tocó durante prácticamente 2 meses estar en este sufrimiento de que, ¿qué va a pasar con Diana Tamainti y el Consejo Nacional Electoral? Les ponen, les quitan, les quitan, les ponen. Entonces, ha pasado que la conversación, en lugar de estar pensando en función de qué nombres podrían estar ocupando las respectivas sillas en las alcaldías y las prefecturas, más bien es con qué partido voy a salir, ¿no? Y con quiénes más voy a salir, y cómo se va a estructurar de alguna manera en lo electoral esta contienda. Creo que esa ha sido este rato la principal preocupación. Ojalá, una vez que ya avance el calendario, las cosas se estabilicen, se asiente el polvo, como dijéramos en términos coloquiales, podamos tener un mejor escenario de las voluntades políticas y cómo éstas se van a organizar de cara a noviembre próximo. Por ejemplo, aquí en Cuenca, vea el escenario local. Si es que la papeleta es con Cristian Zamora, uno será el análisis específico. Es como que yo tengo ya hace rato dos discursos y estoy segura que usted también. El momento en que Cristian Zamora deja de estar en la papeleta porque le impide el Tribunal Contencioso Electoral o porque le ponen otro juicio por allí, por las razones que sea, se abre un panorama completamente distinto. Entonces, hoy por hoy, para cualquier analista es difícil o cualquier periodista decir, este es el escenario electoral en Cuenca, porque nunca se podrá definir hasta no saber exactamente qué va a pasar con un alcalde que tiene todo el apoyo que tiene en este momento y que se sabe muy bien que en un escenario en donde este alcalde ingresa a la papeleta buscando la reelección, prácticamente va a cambiarlo todo que estando él fuera de la papeleta. Incluso estando él fuera de la papeleta, Zamora es un gran elector, es decir, puede endosar votos por la cantidad de apoyos que tiene. Entonces, incluso estando fuera de la papeleta, su voz podría condicionar pesos en los nombres que permanezcan, diremos así, en la posibilidad de las elecciones de noviembre próximo. Entonces, una ciudad como Cuenca, con 600.000 habitantes, y un tanto parecido en cuanto a votantes, pues el escenario es muy complejo e inestable todavía. El votante promedio, hablando de Cuenca, hablando de Ecuador también, Ujú. ¿castiga el incumplimiento de la promesa o va a seguir votando por la identidad, la emoción, estas campañas mediáticas intensas y también con el recuerdo de las herencias recibidas? Claro que sí. Bueno, son votos distintos, el voto presidencial que el voto de las seccionales, ¿no es Ujú. cierto? No, no, no son necesariamente atadas, pero cuando se trata del rechazo, eso es más fácil atar. Pongo el ejemplo, la campaña del 2014 la pierde Paul Granda porque el rechazo al gobierno, aunque el presidente no estaba en la papeleta, pero el rechazo al gobierno fue generalizado y eso le benefició a su inmediato contendor, que era en ese entonces Marcelo Cabrera, ¿no? Lo que en este momento sucede es un alto rechazo al gobierno. Veía las encuestas de Comunicaliza de la otra vez y claro, Comunicaliza interpreta como un apoyo al correísmo. No se trata de un apoyo al correísmo, menos en el Azuay. Hay ciertamente votos duros correístas, sin duda, ¿no? Que incluso podrían llegar si se ponen de acuerdo, al 20% y con eso ponen alcalde, pues, poniéndonos en el escenario de hace 4 años atrás. Pero eso no quiere decir que la ciudadanía va a ir por el correísmo, pero sí es verdad que la ciudadanía está muy molesta con Daniel Noboa y como no ven otro inmediato opositor, contendor a Daniel Noboa, pues ese
ese podría ser un escenario interesante para comprender, ¿no es cierto?, el panorama local, ¿verdad? Y en ese contexto, básicamente lo que toca es esperar a ver cómo van concretándose, sobre todo aquellos situaciones con los grandes electores, en este caso Juan Cristóbal Lloret y Cristian Zamora, porque ambos han dicho que van a ir o van a procurar ir por la reelección. Y en ese contexto, al ser incumbentes, aunque es verdad que sobre todo en alcaldía la reelección no es muy común, ¿verdad? El escenario le favorecería en tanto y cuanto es opositor al actual gobierno y tiene un apoyo que se comporta de manera más homogénea en los barrios y en las zonas rurales. Le hace el Valle, Baños, si es que hay indicadores, por ejemplo, de 380 casos en donde solo están ciertos sectores en el centro histórico de Cuenca, obviamente que el escenario podrá ser muy distinto, pero este momento el comportamiento del votante no es tan homogéneo, hay dispersión, hay como clústeres que se llaman, y esto le está dando mucha ventaja al actual alcalde. Habrá que ver cómo decantan los juicios que tiene. Hoy un analista en este medio fue muy dura con los medios de comunicación, señalando que no estaban cumpliendo su papel en Ecuador. ¿Cómo definiría usted el actual ecosistema de medios? La información hoy está altamente fragmentada. Así es. Bueno, va a tono con los tiempos, ¿no? El hecho de contar un contexto en convergencia transmedial, en donde, por ejemplo, esto es radio, pero seguro nos están viendo por ahí alguien, en el que, por ejemplo, se escuchaba la radio, el vehículo o en la casa, pero también se sintoniza un podcast con el mismo programa en Spotify, qué sé yo. Entonces, tenemos esta diversidad de acceso a la información que hoy en día nos ha cambiado inclusive el uso de las noticias. Me explico un poco más. Anteriormente teníamos que esperar a las 7 de la noche para ver qué dicen las noticias. Hoy no tenemos que esperar. Tomamos el teléfono, inmediatamente nos actualizamos sobre el qué dicen las noticias, pero lo que sí queremos, y para eso sintonizamos programas, es que nos ayuden a entender lo que está pasando. Entonces, hoy ya no se trata solamente de saber qué pasa, que era la primera pregunta por la cual accedíamos a los medios de comunicación, sino que también queremos entender por qué pasa. Y hoy por esa razón, los famosos podcasts, los famosos contenidos de entrevistas más profundas, de explicación, inclusive simplemente de opinión, se para una persona y dice su opinión al respecto, terminan siendo muy populares en el consumo mediático. Eso en cuanto al contenido y la temática, pero también pasa que hoy en día no se requieren tantos los credenciales periodísticos, pero sí los hábiles influencers, generadores de contenido que permiten con una suerte de curaduría, ni siquiera es que hagan ellos el reporteo, es una suerte de curaduría, viene información de acá, por lo general información periodística, en los que hacen bien su trabajo mencionan la fuente, los que hacen mal su trabajo no la mencionan y para mí que esa es una falta de ética profunda, pero existen este tipo de páginas que a manera de curaduría se gestionan una cantidad de audiencia enorme, ¿no es cierto? Entonces, hoy nos encontramos con ese tipo de escenarios distintos a los medios tradicionales y que dan cuenta, por supuesto, de un ecosistema mediático distinto. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, es que en esta gran dispersión de espacios de acceso a la información, el ciudadano que no tiene una muy buena dieta de comunicación noticiosa o que no tiene buenas costumbres o hábitos de consumir la información, sobre todo en el contexto digital, puede ser víctima de las mentiras, de la tergiversación, de contenido que está colocado de manera deliberada, financiada por el poder, puede ser el poder comercial, financiero o político, y que tiene a su vez encuadres propios, agendas propias. Y con eso ser víctimas de la tergiversación, de la desinformación, ¿no es cierto? Y con eso, pues no tener suficiente contenido para poder tomar decisiones adecuadas. Creo que esa es una de las grandes dificultades que en el Ecuador, pues eso sucede. Y ahí es en donde, por eso protestamos cuando hacemos análisis sobre nuestro ecosistema medial, la presencia en el ámbito
aprovechamiento, sobre todo de lo digital, de medios de comunicación que no deberían llamarse tal, a duras penas llegan a ser plataformas con la agenda gubernamental, por lo general financiada por nuestros impuestos, los suyos y los míos, que están trasladados a modo de cuotas publicitarias, pero no son medios de comunicación, son simples replicadores de los mismos titulares y fotografías que el poder desea que se publiquen. No hay un trabajo periodístico, no hay una contestación al poder, no hay una investigación y mucho menos una necesaria coincidencia con lo que es pertinente, con lo que es la coyuntura a este momento. Simplemente nos inundan, ¿no?, de contenido. Para finalizar, Carolina, ¿cuáles considera usted que son los principales desafíos comunicacionales, tanto para el gobierno de Daniel Noboa, para ADN, como para la oposición? Bueno, al haber tenido ya un año en funciones el presidente, hablando de este periodo, y también la oposición, ¿no es cierto? A partir de lo que hace en la asamblea o en los diferentes espacios, creo que las lecciones están claras, sobre todo porque ni la oposición ni el gobierno han logrado entender con profundidad las urgentes necesidades que tiene la población. No han logrado tampoco responder ni siquiera medianamente las promesas expresadas en campaña en materia de seguridad, salud y educación. Entonces, creo que lo primero que deberíamos escuchar de parte del gobierno es buscar la manera de reenrumbar, vuelvo a utilizar el término, su gestión, de tal forma que podamos los ciudadanos y ciudadanas entender qué está haciendo el nuevo Ecuador, cuál es el proyecto de país que está proponiendo y cuáles son los hitos con los cuales vamos a poder saber si está cumpliendo o no, así como una forma de checklist, ¿no? Para que podamos también los ciudadanos, inclusive, poder ser copartícipes de esta línea propuesta que el gobierno esté haciendo a nivel de país. Y en el caso de la oposición, querido Gustavo, me parece que la oposición debe dejar de estarse lamiendo heridas, buscando los problemas que el mismo gobierno ha sido muy hábil en colocarle y entender sobre todo su rol en un gobierno muy complejo, sin duda, pero que necesita tener ese espacio de contestación al poder y que debería ser manifestado en la oposición. Con estrategia, con inteligencia, con articulación, ¿no es cierto? Y sobre todo entendiendo nuevamente que el conflicto no es pelearse entre los políticos. La idea sería que ni siquiera unificarse si no quieren unirse, pero al menos hablarle al país de sus problemas y hablarle al país con propuestas, inclusive si es que no pueden ellos ejecutarlas porque obviamente no son gobierno. Pero el momento en que le hablan con honestidad al país, seguro van a poder encontrar un relato que ya lo han logrado conseguir, aunque sea de manera furtiva, pero van a poder hacer de ese relato más cercano con la población alguna, ojalá, una política más sostenida. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Carolina. A usted, querido Gustavo, gracias por la invitación. Carolina Ávila es periodista, experta en comunicación política.